¿Qué importancia tienen las universidades públicas para la sociedad costarricense? Bienvenidos a Contacto UNED, un espacio educativo del programa de videocomunicación de la UNED. Acompáñenos. Bienvenidos a Contacto UNED, siempre con el objetivo de generar reflexión, análisis de la coyuntura del país, de la parte política, de la parte económica, acercarnos a los estudiantes, a los funcionarios, en general a la gente, para que conozca lo que se hace desde las universidades públicas. Contacto UNED busca precisamente ese intercambio, esa interacción, para validar la relevancia de la universidad pública en el contexto actual. El día de hoy vamos a discutir el tema universidad, memoria e identidad a propósito de la coyuntura actual del país, no solo del país, sino a nivel de América Latina. Y para tal objetivo nos acompaña el profesor David Díaz Arias, a quien le damos la cordial bienvenida, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, coordinador de CALA, Centroamérica y el Caribe, profesor y catedrático de la Escuela de Historia de grado y posgrado, ganador de diferentes premios a nivel de país y un historiador con amplia producción académica en el tema de la guerra civil, nacionalidades, memoria, a quien le damos esa cordial bienvenida y le agradecemos la posibilidad de realizar ese intercambio. David, bienvenido. Muchas gracias a ti, Olman, por invitarme a este programa. Es un gusto estar aquí contigo y un saludo a quienes nos miran. Perfecto, David. Esperemos que este conversatorio nos permita polemizar, reflexionar y sobre todo pensar en esa valía que tienen las universidades públicas. Vamos a iniciar entonces con el debate. David, para iniciar el debate, memoria e identidad, dos palabras que resultan complejas, pero cambia la realidad política, económica y se manipula mucho el recuerdo y las funciones de las instituciones sociales, particularmente de las universidades. Esas funciones históricas que han tenido las universidades, que se han construido a partir de luchas, de generación de reflexión, de conocimiento, de esa aspiración de formar personas críticas. Eso está en debate, está en contradicción social, como lo señalaba al inicio, no solo en el país, sino a nivel de América Latina. ¿Cómo hacemos nosotros para dialogar con la ciudadanía, con los estudiantes, con los mismos profesores, para que valoren y que vean la importancia de las universidades públicas en la sociedad costarricense y darles peso? ¿Qué pensás de esto, David? Bueno, las universidades públicas en general en América Latina han sido un bastión fundamental de defensa de las democracias y de los derechos humanos. En Costa Rica, probablemente solo brevemente durante la coyuntura de 1948, las universidades fueron espacio de represión y también de persecución de parte de pensadores, escritores o profesores calderocomunistas. Después de eso ha habido muy poca evidencia de que las universidades se hayan convertido en espacios que el Estado quiere manipular o que el Estado quiere dominar. No ha sido así la tónica en América Latina. En América Latina las universidades en general han tenido que luchar por ser y por existir durante todo el siglo XX y hasta el presente. Los universitarios en ese sentido han jugado un papel central en el cuestionamiento a dictaduras, en el cuestionamiento a gobiernos autoritarios y también en el cuestionamiento a el abuso en contra de derechos humanos por toda la región. Desde ahí tiene un papel progresivo la universidad pública. Debería tenerlo, es una misión fundamental de la universidad pública. ¿Qué pasa? ¿Por qué las cámaras empresariales? Pensemos en las cámaras empresariales, ¿verdad? Los organismos internacionales están diciendo que las universidades públicas tienen que cambiar su función y su rol. La opinión pública, la prensa de la oligarquía de este país está con un discurso profundo de decir que las universidades más bien son espacios que contradicen esto que bien señalás, que son espacios de fomentar la democracia, de apostar por los derechos humanos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer para posicionarnos, si se quiere, de una manera más fuerte frente a esa crítica tan desalmada? Sí, eso además es importante subrayarlo, se ha extendido en términos populares. No son solo los empresarios o incluso cúpulas económicas con vínculos internacionales los que entienden la universidad en ese sentido, sino que hay mucha gente en la calle que reproduce ese tipo de pensar. Es la idea de que las universidades
deberían convertirse solo en espacios para enseñar y recibir y repetir. Las universidades, en el sentido de universidad, en el sentido de criticidad, de formación del ser, no nacieron como espacios de enseñaderos. Y si van hacia ese lugar, van a terminar convirtiéndose en básicamente academias oficiales en el que la persona podrá tocar un botón o darle vuelta a una rueda, pero no podrá pensar por sí mismo más allá de eso. Yo creo que desde ahí es esencial, ¿verdad? Pensar a la universidad pública y pensando en el contexto costarricense como un espacio contracultural que genera respuestas alternativas frente a ese escenario que el sistema, tanto económico como la presión social, que no solo desde los grupos más ricos del país, sino que desde la ciudadanía se ha generalizado, ¿verdad? Y en eso creo que estudiantes y docentes tienen que estar claros, porque si no la universidad se va restringiendo, ¿verdad? Y va perdiendo esa valía social. Sí, la universidad tiene un compromiso que también tiene que ver con el financiamiento que hace la sociedad costarricense con la Universidad Pública Nacional. Tiene un compromiso de devolverle a esa sociedad no solamente profesionales, no solamente formar mujeres y hombres que puedan desempeñarse bien en sus campos, sino además gente que pueda pensar el país, gente que pueda cuestionar formas de dominio y gente que pueda además proponer el futuro, el camino por el cual puede seguir el país. Costa Rica ha construido un modelo específico de país, y ese modelo específico se ha hecho cuestionando las matrices internacionales de cómo deben ser los países. Si hubiésemos seguido la misma tónica que muchos países de América Latina, probablemente ni podríamos estar aquí hablando abiertamente. Entonces, los profesores, las profesoras, el estudiantado en general, pero también la sociedad costarricense, tiene que tener muy claro que la defensa de este tipo de institución, con estos valores de criticidad, de no alineación, de estar enfrentando cada vez más y profundizando el enfrentamiento contra grupos de poder con intereses específicos, es fundamental para que Costa Rica subsista como democracia. Si queremos abrir espacios para que muchos más jóvenes de sectores populares o gente que viene de clase media baja, puedan entrar en la universidad, es necesario defender esta visión de la sociedad como parte de la democracia. Si no, estaríamos convirtiéndonos fundamentalmente en academias dependientes de empresas, y allí sí es cierto que el país no tendría futuro. Sería lo mismo formarse en una empresa que en una universidad. Yo creo que en ese sentido, pues David nos apunta de manera muy crítica, ¿verdad? Que hablando de memoria e identidad, ¿verdad? Hay un modelo de universidad que se ha construido en el país, un modelo de universidad comprometido con la democracia, con la movilidad cultural, con la generación de personas críticas, y eso es lo que hay que fortalecer ante esta coyuntura actual. Ese es un primer escenario de discusión que abordamos con David, y vamos a seguir con el otro. Continuando con la discusión, David, tenemos un panorama de movilizaciones, de luchas exacerbado en América Latina. Chile es el ejemplo más concreto, ¿verdad? Con un modelo donde la educación es prohibitiva, la educación está hecha para ciertas élites, pero Chile no es la excepción, es un fenómeno que hemos visto en América Latina. ¿Quiénes están resistiendo en América Latina? Estudiantes, universidades, el sector educativo. Está pasando algo con esto. El discurso neoliberal, nos empuja mucho a la innovación, al emprendedurismo, a la formación técnica. Quieren que las universidades trabajemos en función del mercado, es decir, en función de la sociedad de consumo, y que perdamos ese rol histórico que se ha generado como espacios de generación cultural, científica, de construcción de alternativas. ¿Qué pensás en ese sentido? ¿Cómo podemos seguir generando aportes para enfrentar esta marejada, esta ofensiva que hay sobre las universidades a nivel de América Latina? Y pensando en ese contexto actual que vemos de efervescencia. Y un poco también, si nos querés reflexionar, ¿qué pensás de esto que está pasando en Chile? Que es un fracaso del modelo neoliberal en términos de esa resistencia, sobre todo de los jóvenes. Es uno de los fracasos, porque el neoliberalismo desde principios de los 80 ha tenido
varios fracasos, tanto en términos internacionales como latinoamericanos y también costarricenses. Más de una vez se ha dicho, hasta aquí llegamos con este modelo porque en lugar de reproducir lo que dice producir, crea sociedades mucho más desiguales y eso afecta el mismo mercado. Lo vemos recientemente en las noticias del país, ¿verdad? Que grupos de empresarios se quejan de una nueva empresa portuaria que resulta ser más cara y más lenta que aquella que tuvo el Estado funcionando por años durante la Segunda República. Entonces sí, el neoliberalismo es una receta que usualmente se vende bajo las mismas consignas, que es recuperar al país de la crisis, pero finalmente termina ha profundizado la crisis y la desigualdad en América Latina. Es un hecho, y Chile es el ejemplo quizás más vistoso. En Chile es donde las políticas neoliberales han llegado al extremo, acuerpadas porque el neoliberalismo es usualmente un antónimo de democracia. Se enfrentan. El neoliberalismo se aprovecha más bien de estados autoritarios como el que tuvo Chile para impulsar reformas que no tengan oposición. El papel de las universidades en ese sentido, especialmente de la juventud, ha sido entorpecer esos planes en términos de totalidad. El neoliberalismo en Costa Rica no se ha podido aplicar de todas, porque siempre ha tenido cuestionamientos desde las universidades que han podido movilizar tanto de parte de los estudiantes como parte de trabajadores, trabajadoras y otros cuerpos gremiales. Podemos decir, David, y que lo tenemos fresco en estos días, ¿verdad? Es progresiva esta juventud en Costa Rica, es progresiva esta juventud en las universidades, porque ante la opinión pública es todo lo contrario, pero está siendo progresiva en el contexto más bien de toda esta receta política y económica que nos quieren dar. Es muy interesante porque la sociedad que les estamos dando a esos jóvenes los está impulsando hacia el abismo. Ellos no ven oportunidad, no hay manera, ven mercados saturados, les exigen cada vez más cualidades y calidades y menos posibilidades, menos derechos. Entonces, estos jóvenes son probablemente una de las generaciones mejor educadas, con muchas habilidades, pueden usar 2, 3 idiomas y al mismo tiempo no tienen esperanza de consolidar un espacio de trabajo estable durante sus vidas. Es un absurdo, es una ironía. Nuestros padres, nuestros abuelos tenían en su horizonte de perspectivas muy claro que iban a tener una casa, digamos un espacio para recrearse y quizás horas de diversión sábados y domingos, al menos para ir al río o a la poza o lo que fuera. O para la mejenga en el barrio. O la mejenga. En cambio, estos muchachos, estas muchachas no tienen ninguno de esos espacios. Están condenados prácticamente a estar en un metro cuadrado mirando una computadora 12, 14 horas al día y luego que salen de allí metidos en sus celulares y es un gran síntoma que ellos se rebelen. En principio se presenta como que es una rebelión contra el cobro o rebelión porque en el caso de Chile porque se ha subido el boleto del metro, pero realmente por eso las marejadas de jóvenes alzados no se detienen porque va mucho más allá de eso. Ellos están peleando contra ese modelo que se les ha impuesto. Podemos decir que entonces hay una resistencia, no solo contra la opresión que están viviendo las universidades, contra las condiciones de vida, pero sino también contra esa enajenación cultural, ese vacío de oportunidades para desarrollarnos como seres humanos mínimamente, ¿verdad? En una sociedad que nos restringe en todo sentido. Así es. Es progresivo esto, entonces, David. Así es, y en términos de identidad, estos jóvenes realmente hacen una ruptura. Ellos no están de acuerdo con convertirse en robots o en mimos de empresas, básicamente. Es interesante porque creo que tocas de manera bien crítica el tema de que las universidades no son la caja de resonancia de lo que quiere el mercado, de las grandes transnacionales,
Y los jóvenes están dándose cuenta de esto, ¿verdad? Ese es un tema que para nosotros es importante porque las universidades tienen que ser espacios alternativos, no tienen que ser espacios completamente lineales, tienen que ser espacios flexibles, donde haya libertad de cátedra, donde haya libertad de opinión. Y lo estamos viendo también incluso en nuestro país con universidades donde se restringe eso, o se trata de limitar o de cortar. En ese sentido, David, ¿vos sentís que el gobierno y el gobierno ahorita, actual, tiene un giro a la derecha y una posición, si se quiere, retardataria con respecto a la función de las universidades? Bueno, muy claramente es un gobierno que en términos de orientación de política económica está hacia la derecha, ni siquiera hacia el centro. Y de hecho no se le parece a ningún otro gobierno en la historia del país. Quizás se aproxima un poco al Miguel Ángel Rodríguez más radical, pero este es el gobierno más radical en términos conservadores desde aquel momento. Y en ese sentido, el gobierno le ha entregado en esa vía la iniciativa de dominio sobre las universidades a un grupo que es un grupo político que está en la Asamblea Legislativa, muy conservador, con poco conocimiento de qué es una universidad o qué es el espacio que allí se construye, y además con poca visión sobre el papel que juegan esas universidades en el país. Entonces vemos que la discusión básicamente se centra en salarios y en cincos. Si esta plata va hacia allá o hacia acá, no tiene nada que ver con calidad, no tiene nada que ver con criticidad, no tiene nada que ver con habilidades, con formación, etc. Lo que te piden son espacios para más estudiantes y te piden además que se gradúen lo más pronto posible para que puedan entrar en ese mercado que ya de por sí está saturado. Es una discusión, si se quiere, hasta maquilera, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos los fondos de manera efectiva como si estuviéramos en una empresa, en cualquier transnacional? Vengan las universidades ahí. Creo que en ese sentido es un elemento que tiene que reflexionarse y criticarse, ¿verdad? Como parte de esa evolución. Una asamblea legislativa a la cual no se quiere enseñar derechos humanos desde primera infancia, ¿verdad? Es un absurdo, no refleja el nivel de los políticos que están ahí y con respecto al gobierno también. Es una ironía, ¿verdad? Gente que estuvo vinculada a la izquierda, a movimientos sociales, hoy está aplicando más bien la peor receta neoliberal en la historia de este país. Y recordaba que antes tocaba lo de APM, ¿verdad? APM Terminas. Este gobierno, junto con el gobierno anterior, los mismos del PAC, han sido los más efectivos. Ni siquiera los gobiernos de liberación lo fueron en la apertura de instituciones del Estado costarricense, en indicadores negativos, en aumento del desempleo, en cifras históricas y la polarización social. Pero bien, David nos apunta algunos elementos sobre el papel que tienen que jugar las universidades frente a ese modelo de consumo neoliberal que nos quieren imponer. Y vamos a pasar a una reflexión más global sobre esas tareas que tienen las universidades en una construcción de una sociedad más democrática. Entender un poco la coyuntura actual y el rol de las universidades en este escenario es muy complejo. Pero frente a esa complejidad hay que dar respuestas. David, ¿qué pensás? ¿Qué acciones concretas podríamos nosotros plantearle a los estudiantes, a los docentes, a la gente que entienda que sí se están haciendo cosas buenas y que más bien estamos apostando por hacer las universidades espacios más abiertos, de mayor acceso a la población de menor desarrollo en este país? Y eso me recordaba una frase de Salvador Allende, ¿verdad? Que decía, ¿quién paga las universidades públicas en América Latina? Los trabajadores, los sectores populares con sus impuestos. Pero queremos que las universidades estén llenas de estos sectores. ¿Cómo hacemos? ¿Qué propuestas? ¿Qué pensás? ¿Qué experiencia nos podrías decir que son alternativas para validar ese rol social de las universidades? Bueno, uno primero que la UNED ha jugado un papel muy importante en eso es el uso de las técnicas de comunicación y difusión de ese conocimiento. Poner al alcance de la gente este tipo de instrumentos es fundamental para crear otro escenario. Desde hace mucho tiempo la televisión nacional es un espacio de cero discusión y más de risas. Este tipo de instrumentos, en cambio, permiten reflexionar y discutir sobre la realidad nacional. El otro elemento fundamental es crear una relación directa con las comunidades en donde nos desenvolvemos. Es cierto que los trabajos comunales universitarios juegan un papel central allí, pero es fundamental también abrir esos espacios hacia la investigación. Es decir, que la investigación también permita construir esos vínculos con las comunidades. Enseñar a la gente
por ejemplo, desde mi campo, desde la historia, enseñar a la gente la verdadera historia de su país, que es un país que se ha construido sobre la lucha más que sobre el país domesticado, que usualmente es lo que más se refiere. Y el otro elemento central es dar una avanzada en este sentido de que las universidades sean espacios democratizadores. Y por democratizadores significa que no se vean como prisiones. Los campus no son prisiones, deberían tener una extensión directa hacia la sociedad en la que se desenvuelven. Yo creo que tocas 4 cosas que son claves, ¿verdad? Uno, esa mayor presencia de las universidades en materia de los medios de comunicación, generando toda esa reflexión, ese análisis. Fortalecer esos 3 quehaceres, la investigación, la extensión y la docencia. Pero a lo tercero que señalas, respondiendo a romper todos los mitos y todos los mecanismos de dominación que la sociedad costarricense tiene. Eso es progresivo. Todavía tenemos tareas claves ahí. Si lográramos esos 3 aspectos, fortalecemos la democracia en nuestro país y las universidades se convierten en espacios que responden a esas necesidades de los sectores populares, voy a decirlo en esos términos, ¿verdad? Pero de la población rural de este país, de la población migrante, de la periferia de este país que está muy excluida. Y David, si tenés que ponerlo en una frase, ¿a qué universidad apostás vos? Bueno, yo apuesto por una universidad humanista y democrática que permita que gente como yo, que ha procedido de familia de bajos ingresos, pueda convertirse en el profesional que sus padres soñaron. Lo que dice David es clave. Pensar en una universidad, y ahora que lo decís, pienso en la Universidad Estatal a Distancia, que muchos de nuestros estudiantes son la primera generación que accede a la universidad pública. Pero ¿cuántas personas están en el país que no han accedido a esa educación superior? Esa es la función humanista, ¿verdad? Y solo se puede lograr si hay un buen financiamiento, si hay condición de trabajo, si hay libertad de cátedra, si no hay restricción, ¿verdad? Entonces es una lucha por fortalecer las tareas esenciales históricas de la universidad, pero también enfrentar toda esa presión política. Sí. David, te agradecemos que estés acá en este espacio. La discusión, el debate creo que es necesario y eso es parte de lo que apostamos desde la Universidad Estatal a Distancia y concretamente desde el programa de videocomunicación con Contacto UNED. Acercar a todos ustedes diferentes temas, pero que nos haga pensar, no solo pensar en nuestras tareas cotidianas, sino en los retos que prospectamos y que vemos como esenciales para fortalecer la sociedad costarricense y la universidad pública. Estamos en contacto.